Imagínate los niños que tienen esa misma capacidad de caer en esas espirales adictivas, pero sin el criterio de decir, epa, esto es lo que me está educando. Hay historias que vemos para entretenernos y hay historias que sin darnos cuenta terminan enseñándonos cómo amar, qué esperar de la vida, quiénes deberíamos ser y hasta qué papel nos toca interpretar. Prakriti Maduro es actriz, directora, escritora, acting coach y TED speaker venezolana. Durante años ha trabajado contando historias frente a una cámara, sobre un escenario y detrás de ellos. Ha construido una carrera artística que atraviesa el cine, el teatro y distintos países y culturas. Pero algo que me parece fascinante de su trabajo es que no se ha dedicado únicamente a interpretar personajes. También se ha dedicado a observarlos y hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando las historias que consumimos dejan de ser entretenimiento y comienzan a convertirse en las historias con las que vivimos? Ese es el tema principal de la telenovela Leonela, transmitida por Radio Caracas Televisión en 1983. Leonela es una joven comprometida con Otto. Otto le da una golpiza a Pedro Luis, el protagonista, y Pedro Luis, en venganza, se viola a Leonela. Obviamente, Leonela queda embarazada. Él va a la cárcel y cuando sale, ella se enamora de su violador y se casan. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Alfa, un espacio donde visibilizamos historias reales de hispanas creando lejos de casa. Prakriti, bienvenida. Gracias, Clemencia, ¿cómo estás? Chévere, chévere, y bueno, encantadísima de tenerte aquí y de tener esta conversación que gira en torno a algo que me inspiró muchísimo, que fue tu charla TED. Primero, antes de que entremos a el tema de hoy, quiero que me cuentes un poquito cómo surgió esta idea de hacer una charla TED y que le cuentes a la audiencia un poco de qué va esta charla. Buenísimo. Bueno, esa charla la grabé justo antes de la pandemia, en marzo finales de febrero del 2020. Y es una idea que tenía años rondando en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer televisión, específicamente telenovelas, que es lo que se hacía en Venezuela a finales de los 90 y principios del 2000, y simultáneamente había entrado Chávez en su mandato. La premisa de mi charla TED es cómo la estructura de la telenovela, el discurso de la telenovela, preparó el terreno para el discurso de Chávez. Así era como la premisa la planteo, ahora un poco con el tiempo digo, bueno, o sea, Chávez se aprovechó de esa tierra Fértil. fertilizada en esos términos, ¿no? Si tú también crees que estas historias merecen ser escuchadas, síguenos, dale like y comparte esta conversación. Quizás llegue justo a quien necesitaba escucharla. Entonces yo allí desgloso lo que es la telenovela rosa, que es un formato de telenovela muy específica, es la más popular, y cómo tiene que ver con el discurso de víctima que manejaba Chávez de la separación de clases, y cómo en vez de ser una historia de amor, se vuelve una historia de venganza. En términos de política, sería como decir que llega un militar y a la fuerza trata de tumbar al gobierno electo. Y como no lo logra, va a la cárcel y cuando sale, el pueblo le da su voto en elecciones y luego no importa lo que pase, el pueblo lo idolatra por siempre. Esa parte precisamente es la que más hizo eco en mí porque tal cual, esa es la historia como que hila la telenovela rosa y nuestra telenovela rosa de terror que hemos vivido los venezolanos. Creo que estuvo un poco marcada por un poco, 100% marcada por esa visión. Y por eso, viendo esta charla, evidentemente desde el comienzo de la charla, y es que quiero que vayan a verla porque desde el comienzo de la charla, la canción que suena me hizo pensar que ciertamente esto que tanto consumimos nos va moldeando. Apréndete esto de quien te hace llorar. Es quien te ama, de quien te hace llorar. Es quien te ama. Las historias que consumimos terminan construyéndonos. ¿En qué momento te diste cuenta de que esa ficción quizás influía mucho más de lo que imaginamos? Bueno, creo que desde muy temprano, porque, claro, yo estudié comunicación social y, y me interesa
el storytelling, o sea, contar historias, la escritura de guión, el desarrollo. Y yo tenía esa discusión con la telenovela, como que más allá de la premisa de la charla TED, mi discusión era como, wow, tienes este potencial de llegarle a tantas familias porque, porque un contenido que solo entretiene y que no más, no potencia a la sociedad. ¿No? Esa era como una gran discusión que yo tenía y claro, también entendiendo, bueno, al final es un negocio la televisión y están buscando atraer y podían salir telenovelas buenas y existieron telenovelas maravillosas, pero bueno, pero también le dieron mucho peso y muchísima más inversión a estas otras que bueno, era simplemente un gancho al espectador. Entonces, desde ese entonces lo estoy sintiendo y también lo estoy sintiendo desde la visión de la mujer en estas historias. Yo no sé las razones, pero yo nací feminista, cien por radical, ciento 100%. O sea, para mí, claro, para mí la razón lógica es que, claro, bueno, eres mujer, ¿sabes? Hija de mujer, pero bueno, no necesariamente. Em, y para mí me molestaba y me dolía muchas veces cómo retrataban a las mujeres, cómo las mujeres quedaban en segundo plano, cómo, cómo eran a veces más adorno dentro de las historias y no se les entregaba. Entonces yo tenía desde muy chiquita esta discusión con lo audiovisual. Tenías como ese diálogo, esa pelea interna Ujú, entre lo que, claro, que veías y me imagino que ese mundo te atraía porque de alguna forma u otra, pues terminaste delante y detrás de cámaras, entonces ujú. creo que te atraía, pero también el hecho de eso que decías, el tener la posibilidad de llegarle a tantas personas y poder construir algo que sume y no simplemente que entretenga, que claro, el entretenimiento me parece súper necesario y algo que también comentabas en tu charla era exactamente eso, que ese patrón de la telenovela rosa se sigue repitiendo y se sigue repitiendo porque es lo que funcionaba. Y de alguna manera, como que las personas conectan con esa historia de la víctima que llega al poder y que pues llega a poder a acceder a ese puesto de, ok, ahora yo me vengo, ahora yo, este es mi momento. ¿Crees que esto tiene que ver con ¿qué fue primero? Llegamos a esta pregunta. ¿El huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué fue primero? ¿Vino primero la historia o vino primero esa creencia personal de me gusta esta historia, esta idea, idealizar la venganza? Mira, yo creo que es un consumo fácil, es como satisfacción garantizada, porque es un sentimiento bajo y, y de muy fácil acceso. Entonces, cuando digo fácil acceso, es como que la gente puede conectarse muy rápido con eso, no tienes que tener mucha educación, es como, es bonito, hay un gusto, hay un sabor de, de proyectarte en un personaje al que le hacen cosas malas y después tiene la oportunidad de vengarse. Entonces hay un sabor tóxico allí que desde el principio de los tiempos se está contando, ¿no? Y, y bueno, y no es lo mejor de nosotros como seres humanos. Y esa es como esa gran discusión de la que he venido toda mi vida arrastrando, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hacer un mejor contenido, ¿por qué no hacerlo? Y claro, hay muchos factores que hacen que un canal de televisión quiera invertir en este tipo de proyectos y voy más allá. O sea, cuando yo hice esa charla TED, yo la primera vez que lo presenté como un Pechacucha Night, que es un evento que yo fundé con las chicas de Superlab, con Mariana Baranger y María Ignacia Vicentini, y armamos el Pechacucha Night como ideas para mejorar a Venezuela, y tenía yo esta idea aquí, yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo me monte en ese escenario voy a contar esta historia. Estoy hablando del 2016. Y en el 2016 todavía Venezuela estaba produciendo televisión, telenovelas. Y esa telenovela que se estaba produciendo, solamente había una que era producción nacional, era telenovela rosa. Llega el 2020 y ya el mundo es otro, yo ya estoy en otro territorio, estaba viviendo en Los Ángeles, viajé a Venezuela para hacerlo, y yo decía, bueno, ya con las redes sociales, con internet, quizás la conversación de la telenovela ya no venga tanto al caso, quizás estoy echando un cuento ya viejo, pensé yo, pero bueno,
por lo menos estoy trayéndote como la reflexión y la enseñanza de allí, y bueno, en Latinoamérica todavía se sigue haciendo telenovela, aunque Venezuela no, y andaba como en esa discusión personal. Y por eso es que al final le doy ese giro bueno, de que es lo que, o sea, ya no se trata de la televisión per se, se trata de lo que consumimos en En general, ¿no? general. Cómo traducir esta enseñanza a lo práctico del día a día, ¿no? Pensando en, bueno, cómo escoges tú eso que se te para enfrente? ¿Cómo escoges tú a quién sigues en tus redes sociales? ¿Qué escoges tú? ¿Cuál es el contenido que tú escoges para consumirlo? Ok, y resulta que hoy en día nos ha costado muchísimo cuadrar esta entrevista porque yo no he parado de trabajar en verticals. ¿Sabes qué son los verticals? No. Es lo nuevo que está sucediendo en el entretenimiento. Y son telenovelas, no te digo telenovela rosa es una maravilla. Estos son unas historias muy, muy tóxicas, pero que tienen altísimo alcance. Ok, Cuando te digo claro, verticals es claro, porque el claro, contenido claro, claro. es Sí, vertical. Son algo, unas sí. dramas, unas novelitas que habrás visto, principalmente asiáticas, fueron las primeras que se produjeron y ahora se están haciendo en todas partes. Y son telenovelitas así, cliffhanger. ¿Sabes lo que es un cliffhanger? Claro, me Como imagino que ese cuando... es claro, por supuesto, por supuesto. Y, y se están produciendo aquí en Los Ángeles. Los Ángeles, yo vivo aquí y la industria del cine ha pasado por muchos golpes porque, bueno, filmar ahora en Los Ángeles es muy caro, entonces, y hay incentivos en otras ciudades y en otros países cerca, y entonces la producción ha emigrado, y aquí los crew members, o sea, la gente que trabaja en el Ah, cine, en el día de rodaje, estaba viviendo mucho desempleo. Y empezó a emigrar la producción de Verticals, que es este contenido que realmente son producciones de una serie, es realmente una película, son 88 páginas, 90 páginas, que es lo que dura una película, como de hora y media, y la dividen con episodios de 2 y 3 minutos. Y wow. cada 2, 3 minutos termina en un chan chan, ¿no? Wow, me Como imagino que la historia es mucho más acelerada, mucho más, el ritmo es más acelerado que el de una telenovela, supongo. Bueno, agarran, sí, porque es que solamente, claro, las telenovelas con las que nosotros crecimos eran telenovelas con muchas tramas. Estaba la trama Claro. principal y luego habían como tres tramas paralelas y la trama juvenil y bueno, esta no, esta es solo la trama principal, el meollo romántico de la historia, entonces no tiene demasiadas aristas, es los protagonistas todo el tiempo a lo largo de la historia. Y bueno, y resulta que es un negocio gigantesco y la gente lo está consumiendo. Y he conocido gente que me dice, sí, yo me quedo súper enganchada. Y es como terminas viendo publicidad o pagas por semana. Y, y es un contenido hecho netamente para engancharte. Es como Claro. que no hay reto intelectual, no hay como una oportunidad de bueno, de nutrir y de dejar cosas en la cabeza al espectador para que salga pensando y reflexionando y que tenga algún tipo de crecimiento. No hay cero objetivo en ello. Es views, es dejar a la gente enganchada forever. ¿Hasta dónde nos estamos yendo? Porque si hablábamos de que las historias nos influencian o dan forma a lo que somos y quizás a la forma en la que vemos la vida, ahora esto me inquieta un poco más y bueno, estás en esa industria y me imagino que pues el tema producción debe ser muy interesante y toda esa parte visual debe ser muy interesante, pero lo que me inquieta es la parte del espectador y lo que estamos consumiendo, el rol del espectador actual que está impactado por ese efecto dopaminérgico de me enganchas rapidito, me cuentas algo rápido y esta es la atención que te puedo ofrecer, no tengo más para ofrecerte. Es decir, no te voy a ofrecer una hora de mi tiempo para ver un episodio de algo, te ofrezco en 3 minutos, dame algo que me mantenga atrapado. ¿Consideras que esto es una evolución más de esa forma en la que las historias dan forma a nuestra vida? Pero ¿de qué manera esto podría afectarnos como seres humanos o la forma en la que vemos el mundo? Para mí nos afecta gravísimamente. O sea, en qué invertimos el tiempo en el que nos entretenemos, ¿no? Eh, y ese tiempo que es como el tiempo donde estás más relajada, donde no tienes arriba tus defensas, tú estás
listo para absorber lo que venga porque esto es tiempo chill. Entonces allí es donde formas a la gente, es donde le das su ímpetu y sus ganas de hacer. Y claro, ahí en nuestro problema, más allá del contenido, es la forma en que consumimos. Y es que la fuerza de adicción que tienen las redes sociales es gigante y sobre todo nuestra debilidad como seres humanos ante esa dopamina, como dices, y estas grandes corporaciones tratando de hacer sus mejores esfuerzos para captarnos. Para mí, el universo del vertical, que es lo que te estoy contando, estas telenovelas verticales, eh, viene realmente, yo creo que del éxito de Netflix, ¿no? Netflix empezó con la cosa de los binge, de poner todas las series, de poner la Completa. temporada completa y que la vieras todo el fin de semana. Y bueno, hay una gente adicta que le encanta ver series y que las ve todo el fin de semana. Y luego es más el efecto de TikTok, de videos fáciles, de entretenimiento rápido, que me enganchan y me sueltan. Entonces, como la combinación de esas dos cosas, ¿ok? De que tienes estos videos cortos que te conectan y te dejan pegado al celular, más esta trama que te la dan completica y que la puedes ver en una sentada. Y bueno, y ahí terminas gastando mucho más de lo que pagas tú en un Netflix, porque terminas pagando, creo que son como $20 la semana y ves toda la serie completa. Y bueno, o sea, y vas cayendo en cada novelita, vas cayendo en una nueva, ¿no? Sí, claro. ¿Y una novelita, cuánto tiempo te mantiene allí pegado a ella? O sea, porque me dices que un episodio son como unos 3 minutos, pero en total. Nunca las he visto completas. O sea, yo lo que he trabajado en ellas es como Intimacy Coordinator, que es una carrera que he estado, con la que saqué hace un par de años acá y que me mantiene en set constantemente, que es coordinadora de intimidad, que es una carrera nueva que viene después del Me Too Movement, y yo estoy en las escenas de intimidad. Entonces cada vez tengo más trabajo en el vertical porque cada vez es más sensual o sexual estas historias. Em, pero las he visto, las he leído, hago breakdown, hago análisis de todos los guiones ese es el consumo que tengo. Lo veo desde el papel y lo veo en filmación, pero no he visto el contenido final de cuánto dura. Debería durar un poco lo que dura normalmente en el audiovisual, que es que se calcula minuto por página. O sea, que Ok, estamos hablando de 90 minutos. O sea, una hora y 90 media, minutos. una hora y Consumidos media picaditas, exacto. picaditas, Entonces, picaditas, pero que te enganchan. cada 3 minutos o cada 6 minutos, publicidad. Tienes que ver 5 comerciales para ver un episodio más. Pero tú estás ahí que, ¿qué va a pasar? ¿Qué ¿No? viene? Entonces, ¿Qué pasa ahora? Claro. claro, es muy, muy invasivo. O sea, invasivo no es la palabra, es como muy, muy encima de ti, porque tú lo tienes en el celular y es close up. Y entonces, claro, estás como metido allí en ese romance, tú estás ahí metido. Y es la conciencia que tienen estas productoras que desarrollan este contenido es eh, guilty pleasure, placer culposo, ¿no? Entonces son historias que tú sabes que son súper tóxicas y tú sabes que está a Algo que propósito, sabes que no pero... quieres hacer, pero Ujú. continúas haciéndolo porque te lo pide el Y cuerpo. que sí, es un poco cringe y te da vergüenza un poco lo Ok. que estás viendo, te da vergüenza que estés viéndolo, pero como es en tu celular, nadie más tiene que verte viéndolo. No es como Netflix que lo pones y bueno, estás viendo una serie que es muy cool y entonces la gente en tu familia pueden verte viendo eso. Aquí no, aquí es como secreto, es como tu consumo de OnlyFans, ¿no? Claro, es un consumo realmente personalizado, personal, o sea, es tu momento tuyo con tu teléfono, como la mayoría de las cosas que hacemos, el consumo del contenido a través de redes sociales. Pero me parece, aquí le subimos el nivel a esto de cómo el contenido que consumimos o cómo todo lo que consumimos nos influencia. Y yo, o sea, yo necesito ver una charla número 2 de esta TED Talk que hiciste con estas updates de todo lo que estamos consumiendo, porque creo que es Sí. increíble, ya no hablamos nada más del contenido, ya hablamos del patrón de consumo también, cómo esto influencia, porque para ver una telenovela tenías que, bueno, irte a la televisión, probablemente compartir con las personas que están en tu hogar, no, pero aquí es algo que tú consumes aquí en tu teléfono solito, nadie Ah, más tiene que cualquiera. saber qué es lo que estás haciendo. Ah,
le subimos de nivel a este patrón de consumo A cualquier y hora la puedes ver, la a puedes ver en la cualquier hora. noche. Te digo un dato, por ejemplo, un dato de producción que nos piden es más luz, ponlo, ilumínalo, no puede ser como oscurito tal, porque quieren que la gente, si lo está viendo en la noche, no le dé sueño. Claro, Pero imagínate, juegan con nuestro cerebro. tienes ese Literalmente. rayo de luz allí y te va dejando despierto, que te deje activo para que veas lo más que puedas. Claro, luz Y azul no te dejes. activándote ahí a tope ese cerebro para que no te duermas. Qué increíble porque veníamos hablando de la historia, como que la versión de que 2016, que fue cuando hiciste la charla TED. 2016 la primera vez, 2020, sí. Es la, Imagínate ahora como estamos a este nivel, ya todo lo que podríamos ajustarle, añadirle a esto que nos va como dándole ojo, forma a nuestro cerebro. le estamos añadiendo formato y más la intención de atrapar nuestra atención, que bueno, que ya se tenía, obviamente los canales de televisión ya tenían la intención de dejarnos, de comprometernos a ver esa novela a las 9 de la noche todos los días. Pero ahora tienes estas grandes empresas queriendo conquistarnos todo el tiempo, pero el contenido va al mismo lugar. El contenido sigue siendo estas historias, también tienen esa gran carga de venganza, también tienen esta premisa de la oportunidad de esta cosa aspiracional que tienen las telenovelas rosas, de Exacto, que esa es la la palabra. protagonista pobre va a volverse millonaria. Todas estas historias en el título tienen la palabra billionaire, ¿sabes? O son mafia, o siempre hay mucho dinero en las historias y la producción aquí en LA va muy bien porque también quieren eso, que se vean esas grandes casas y esas grandes mansiones y esas son las locaciones que usamos con aquellas piscinas y todos son siempre muy millonarios. Entonces, eh, el contenido, el contenido no ha evolucionado, el contenido incluso va para atrás. Bueno, claro, y ahora si le sumamos a eso la manipulación psicológica, porque bueno, hay muchos aspectos allí que hacen que ese pequeño contenido, ese contenido más reducido te atrapa de una forma distinta, influencia tu cerebro de una forma distinta, ya como que le subimos el nivel al impacto que tiene en nuestro cerebro y en la forma en que vamos construyendo nuestros pensamientos y la forma en que vemos el mundo. Una palabra que utilizaste, que es eso, ese concepto aspiracional, de Ujú. que, bueno, el rico o el que era pobre, que se vuelve rico y que pues después se venga de todo el mundo, me hace pensar, o no sé, y esto creo que eres la persona ideal para responderlo porque tienes como mundo fuera de Venezuela como para interpretar esto. Esta visión o esta versión de la telenovela rosa, que no es nada más en Venezuela, pero esta versión específicamente, ah, este ciclo, pobre, me hago rico y me vengo, ¿crees tú que tenga que ver o que cale tanto en la sociedad venezolana, latinoamericana? Porque el tema de la pobreza es algo bastante predominante o esto se extiende más allá de las fronteras latinoamericanas. Se extiende porque pobreza, o sea, la gran mayoría del planeta es clase baja, media baja, o sea, y yo creo que, sí, yo creo que va más allá de eso, va a, al, al deseo de tener. Estamos hablando desde un perfil muy consumista, ¿no? De, de poder visualizarse teniendo más, y eso es muy natural del ser humano, ¿no? De soñar con algo que no tienes o poder tener más. Entonces, eh, sí, lo veo en estas producciones que te estoy diciendo, que la historia va allí y está orientada a un consumidor anglosajón. O sea, se filmaron en mandarín y luego esas mismas historias las filman en inglés y los números que dan son gigantescos y no, y ni siquiera nos estamos refiriendo a sociedades que son países en pobreza en general. No, no. Wow, qué Pero claro, todo el increíble. mundo quiere más, todo el mundo quiere más. Entonces, eso proyectarse en la oportunidad del billonario es muy natural. Claro, claro, claro. Lo que me cuestiona un poco y creo que también va en esa historia tradicional de nuestra telenovela rosa es que
hay ese aspecto de venganza que le pone, porque el querer más yo creo que sí, Ah, claro. natural. Todos queremos más y creo que eso forma parte de lo que nos hace subir también, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero el hecho de ese componente venganza le suma toxicidad al contenido, ¿no? Sí, claro. Entonces hemos hablado de muchas cosas que nos influencian, empezando la música, creo que tiene una gran influencia en lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos expresamos, y ya ahí podríamos tener horas de conversación si hablamos de la música actual y todo lo que está, todo el impacto que tiene en la sociedad. Pero entonces tenemos también las telenovelas, tenemos también el cine, tenemos las redes sociales, porque ahora no es nada más limitarte a la televisión, ahora tienes muchísimo contenido a consumir aquí en el teléfono, 2 segundos, en cada momento que tengas libre, e incluso si no estás libre, porque incluso hay gente que en el trabajo está consumiendo contenido. Entonces, estamos influenciados, estimulados constantemente. Pero, ¿cómo podemos empezar a identificar? Bueno, esta es una pregunta muy personal, una pregunta que quizás, no sé, te has hecho tú en algún momento. ¿Cómo identificar qué parte de nuestra historia la estamos eligiendo nosotros y qué parte hemos heredado o aprendido por esas cosas externas que nos van moldeando? Bueno, yo creo que en ese sentido todo lo que consumimos nos construye. Así sea el tiempo que estamos, así sea tiempo perdido, o sea, así sea simplemente estoy consumiendo algo que no me da nada, pero bueno, estoy invirtiendo el tiempo en ello. Cuando podría estar invirtiendo el tiempo en otra cosa que me entretenga, que no se sienta así como que, bueno, es- tiene que ser un estudio, un posgrado, una cosa, no, algo que te entretenga, pero que te dé otras herramientas, que te estimule creativamente, que saque lo mejor de ti, algo que saque lo mejor de ti. Y creo que allí nuestra relación con eso tiene que ser muy estricta, tenemos que ponernos en posición de decir, epa, me estoy yendo en este rabbit hole, me estoy yendo por esta espiral de un contenido que no me aporta, cómo le pongo pausa a esto y cómo controlo esto para mi vida. Y bueno, te lo estaba diciendo una mamá de mellizos. A mí, Esa como- pregunta venía, porque esto es Ajá. lo que, yo no soy madre, pero me pongo en el lugar de una mamá y digo, Dios mío, ¿qué hacemos? Es difícil porque así como uno, hasta ahora hemos estado hablando del consumo del adulto, estamos hablando del consumo en general, y nos cuesta y nos quedamos pegados viendo cosas que no necesariamente sean útiles. Te estoy hablando de que todas estas producciones están hechas conscientes de la gente que sabe que lo que está viendo no es No es lo más productivo el para mejor su cerebro, contenido sí. ni el más productivo. La gente lo sabe y lo está consumiendo. Y estamos hablando de esas personas. Imagínate los niños que tienen esa misma necesidad esa misma capacidad de caer en esas espirales adictivas, eh, pero sin el criterio de decir, epa, esto es lo que me está educando. Por lo menos yo caímos en algún momento en el YouTube, y para los niños, para mis hijos es como, es, yo les puedo apagar rápidamente el televisor si están viendo una serie de televisión, de Disney, Netflix, lo que sea. Es fácil. Es ok, bueno, 5 minutos más y ya se acaba. Ok. YouTube es como, no, ya va, espérate, no, ya va, no me separes. Y es porque el diseño está hecho para quedarte conectado, no importa qué, o sea, como que el algoritmo sabe, ya sabemos quién eres tú, qué tipo de cosas te gusta, y yo te voy a mostrar lo siguiente te lo voy a poner directo para que quedes conectado. Y crea una adicción muy grave, y bueno, obviamente hay que poner sus reglas con respecto a eso. Pero bueno, hasta el punto en el que los padres, hasta donde como padres podemos nosotros protegerlos. Totalmente. Ya después, cuando sean adultos, pues ya verán qué hacen. Pero en este momento es tan importante entregarles herramientas sobre cómo se relacionan con el consumo, y con la pantalla en general. Sí, claro, y poder permitirles experimentar, poner a trabajar su cerebro creativo, aburrirse, es el origen de muchas grandes ideas, el aburrimiento, no tengo nada que hacer, ¿qué puedo hacer?
Eso es bien importante y creo que las pantallas no nos permiten explotar nuestro cerebro al máximo. Cuando tenemos ese consumo tan fácil de cualquier cosa que me entretenga, yo no voy a buscar ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Un Sí, dato, te hipnotizas, te hipnotiza, quedas ahí y ya. hipnotiza. Un Y lo dato veo con mis curioso. hijos. Lo veo con mis hijos cuando, perdón, cuando los veo viendo televisión, es como que niños están aburridos. O sea, yo les tengo, tenemos limitada la televisión, solo pueden ver sábados y domingos y es como muy específico el horario que tienen. Y los veo en horarios disponibles de no, que no pueden ver televisión, que aunque me lo pidan, o ver mi celular, me ven viendo el celular, escuchan una musiquita y vienen corriendo a ver qué es lo que estoy viendo, sin saber qué estoy viendo, ¿sabes? Pero es algo, es Además, algo. pero eso, ay, ¿qué será? Y los veo creando, inventando ese juego, y es mucho más rico escuchar a los niños cuando están ociosos. Una frase tremenda porque creo Ujú. que para colgarla y que los padres se la graben. Yo sé que muchas veces es mucho más sencillo y no, y evidentemente no puedo apuntar con el dedo a nadie porque no soy mamá, no puedo juzgar, Ujú. pero y entiendo que a veces las pantallas pueden ser una gran ayuda en algunos momentos, pero como padres el trabajo es duro, de tener que controlar y regular qué es lo que consumen los niños. De hecho, lo que hablábamos de hasta dónde regular. Aquí en Francia actualmente se aprobó una ley que prohíbe el uso de redes sociales en menores y de hecho se van a prohibir los VPN porque la idea es que de verdad no puedan tener acceso a las redes sociales si eres un menor. Y eso a mí me parece quizás, no sé si es la solución, pero yo creo que es simplemente no saber qué hacer. Yo creo que las redes, el mundo digital ha evolucionado tan rápido que la legislación, todo lo que va alrededor para proteger sobre todo a los niños, no ha podido seguirle el paso. Y yo creo que ahorita estamos experimentando un momento de mucha incertidumbre porque tanta influencia externa, todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, todo lo que se puede consumir a través de redes sociales y todo eso es lo que le está dando forma a las nuevas generaciones y nosotros quizás ya con unos añitos más lo vemos quizás desde ok, yo sé que conscientemente esto que consumo me forma, esto que consumo le da forma a mi manera de pensar y de relacionarme con los otros, pero nosotros tenemos esa capacidad. ¿Qué pasa Ujú. con las nuevas generaciones? Y eso es otro tema aún más profundo. ¿Cómo hacen los padres? No sé, dime tú, ¿cuál es tu recomendación número uno para padres en esta situación, como para limitar un poco el impacto de esos factores Sí. externos? Yo te diría no subestimar su capacidad de adaptarse, porque tienes tus hijos de repente, los acostumbraste, les diste permiso de ver televisión, te relajaste y sientes que es muy difícil quitárselo, pero de repente es difícil los 3 primeros días, quizás 4, pero ya después ellos ya entienden la regla y se acostumbran a la regla y saben que no pueden, siempre y cuando tengan una, un momento de pago, el payoff, o sea, una satisfacción de que eso va a pasar, de que eventualmente sí tienen un permiso un día. Claro. No creo, tengo amigas que son súper estrictas que no le dejan ver nunca televisión. Yo digo, bueno, eso es peligroso porque después salen y después cuando tienen la libertad, entonces hay algo ahí que no han canalizado y quieren verlo todo, ¿sabes? Claro. Entonces yo creo que sí es bueno como que, y que también como que sentirse integrados en la sociedad. O sea, todos los niños están viendo la película de Mario Galaxy, vamos a llevar a tu hijo a ver Mario Galaxy, ¿me entiendes? Que sea parte, que puedan integrarse en la conversación de su generación. Pero eso, saber confiar en que ellos van a eventualmente entender la regla y respetarla y adaptarse y vivir con ella. Y ya eventualmente no te van a pedir más televisión. Eso fundamental. Obviamente, YouTube, Parent Control, Parent Control en todo lo que En puedan. todo. eh, y ver también, o sea, no dejarlos a la buena de Dios con lo que están viendo, sino hacer chequeos de qué están consumiendo. Es un trabajo que forma parte del ser padre, pero un trabajo muy importante y que seguramente paga bien a largo plazo. Es decir, es importante, sí, limitar,
pero también exponer, porque como tú bien lo dices, eventualmente ellos van a estar expuestos a ese mundo real y qué mejor que lo conozcan desde casa, que sepan y que poco a poco ellos mismos vayan desarrollando sus propias limitaciones, porque creo que cuando no creces así con esa fijación en una sola cosa, quizás el hecho de estar afuera, de hacer otras cosas, quizás de hacer deportes, de experimentar cosas distintas, también los van a atraer más y los van a alejar naturalmente de esas otras cosas. Pero creo que no satanizar. Sí, no satanizar. Y también hablarlo, por lo menos yo, por lo menos con mis hijos yo les explico cuando le digo, no, no, ese programa de televisión no quiero que lo veas. Y ellos, tengo que explicarle por qué, pero ¿por qué? Yo, bueno, porque, o sea, la mamá, es el chiste de que los niñitos están haciéndole, burlándose de la mamá y la mamá se está dejando y eso es lo que tú estás aprendiendo. No, yo no lo voy a hacer. Es que, bueno, pero el programa te está diciendo que eso es gracioso. ¿Me entiendes? Tú no puedes ver eso. Hay un programa de YouTube, que era de YouTube que ahí HBO lo compró, que es así, una mamá y dos niñitos. Y es como que no puedes ver esto por esto. Pues, no, porque esto es para niños más grandes. Fíjate, sus intereses son más grandes. Tú tienes 7 años. Tú tienes que estar pendiente de cosas diferentes. O sea, como vivir tu edad. O sea, como explicarle las razones por las que tú no quieres que vean esos programas. Ayuda a que ellos vayan ¿sabes? Defendiéndose de lo que están viendo, ¿sabes? Teniendo la opinión de la mamá de que, ajá, ok, me está diciendo esto por esto. Y eso está allí, de repente tienen resistencia a eso, pero por lo menos no es a ciegas, no es un no porque no. Porque cuando es un no porque no, no terminan asimilando de qué va la conversación. Claro, hay que ayudarlos a ir construyendo ese criterio propio. Ese criterio propio viene de una construcción también y esa construcción es ayudada por los padres, por supuesto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. El entender el por qué hace que sea más natural que tú digas, ok, sí o no. Pero si a mí me dicen no y como adulta, o me imagino que tú puedes, yo creo que la mayoría de los adultos están de acuerdo en que si a ti te dicen no hagas esto y no te explican el por qué, para mí eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué para un niño tendría sentido que simplemente le digas no sin explicarle la razón? Creo entonces que tenemos un trabajo grande con las nuevas generaciones de guiarlos y pues de también mantenernos actualizados y entender qué es lo que pasa alrededor de nosotros, qué es lo que pasa, qué es lo que nos está influenciando, movernos al ritmo de ellos, que es complicadísimo porque a veces uno se siente completamente desactualizado. Pero es bien importante entender qué es lo que está pasando afuera para poder ayudarlos en esa construcción de ese criterio propio, de esa personalidad y de esa visión del mundo. Y Prakriti, ayudarlos mientras nos ayudamos. claro, totalmente, A ver cómo totalmente, lidiamos también con nuestras propias debilidades y nuestras ganas de entretenimiento fácil. totalmente. Y creo que ahí entra el dicho de que se educa con el ejemplo, ¿no? Entonces creo que también parte por hacer un poco lo mismo, porque si yo le voy a decir que no esté pegado al teléfono, pero yo estoy pegada al teléfono o al Netflix o a cualquier cosa, creo que tampoco va a tener mucho sentido. Pero creo que la mejor forma de ayudarnos es en ese proceso en que estamos ayudando a otro, porque a veces quizás cuesta más entender o ponerte esos límites a ti mismo, pero cuando entiendes el daño que puede hacerle en la formación de ese nuevo ser humano, de ese adulto que está en progreso ahí formándose, creo que entiendes más la gravedad del problema y le pones como un poquito más de atención y más ojo. Y creo que ahí eso nos ayuda a nosotros también a entenderlos como adultos. Ok, este contenido quizás vamos a regularlo un poco y ponerle atención. Bueno, Prakriti, yo tengo una pregunta final para ti porque este podcast Conversaciones Alfa está dedicado específicamente para mujeres que se encuentran viviendo fuera de sus fronteras y que usualmente ese primer camino cuando emigramos suele ser pues no tan color de rosa, no necesariamente porque nos hayamos mudado de una forma un poco trágica, pero el simple hecho de dejar atrás personas que queremos es duro. Y por eso quiero pedirte que le des un consejito, un wisdom nugget, una estrategia, alguna enseñanza para una mujer agotada mentalmente que a Prakriti le haya funcionado en ese proceso migratorio. Fíjate, bueno, mi experiencia personal, cuando la migración, por supuesto que hubo, ya tengo 7 años de haber emigrado. Dicen que 7 años es como que el momento en que uno por fin llega. Y entiendo, Imagínate, imagínate. entiendo a lo que se refieren. Em, bueno, desde mi experiencia te voy a hablar imaginándome ese agotamiento emocional
que en algún momento tuve hace unos pocos años. Y es el de no encontrarte. Es decir, te vas con una idea de ti, emigras conociéndote de una manera, que es la manera en la que te construiste en ese otro país que dejaste, y de repente te encuentras en este nuevo país que es diferente, ¿no? Que hay dos duelos, o sea, o un duelo y un proceso de reconstrucción, el duelo de lo que ya no eres y ya no fue, de ese futurible que hubiese tenido esa persona allí, y este vértigo y reconstrucción de quién eres tú en este nuevo lugar, ¿no? Y, y creo que puede ser más llevadero no atarse a eso que estás dejando, a esa construcción que conociste, a esa persona que fuiste, que sigue siendo, pero que se siente como, como otra. Eh, y estar abierto a qué es lo que te late, lo que te timbra, lo que te emociona en esta nueva persona que eres tú, porque estás como en otra carta astral, Totalmente. ¿no? Al estar en otra locación, en otro momento de tu vida, ¿no? Cómo reconstruirte con este nuevo lugar y escucharte, poder escucharte, dejarte abierta a tu propia intuición de ver quién eres tú con lo nuevo, con porque ahora tienes otros estímulos y otras necesidades, y de repente tus sueños y tu construcción de quién eras, o de las cosas que querías lograr, se sienten diferentes en esta nueva latitud. Qué bonito esto que acabas de decir, porque yo te escuchaba y lo visualizaba como como una relación, como Ujú. una relación de pareja. Dejaste algo y dejaste como un futuro que idealizaste, como lo que fuiste, lo que viviste y ese futuro que idealizaste. Y estás aquí reencontrándote con una nueva versión. Suena muy idílico, suena bonito, suena a oportunidad. Me parece hermosa la forma en la que lo describiste y de verdad lo visualicé tal cual como una relación. Esa es la palabra, oportunidad. O sea, no ver los obstáculos que tienes ahora para seguir caminando, corriendo esa carrera que estabas corriendo. O sea, sino es como, bueno, ver la nueva oportunidad, agarrarte con lo que sí te invita, ¿no? Realmente. Me encantó. No atarte a la persona que fuiste y estar abierto a esta nueva persona. Hermoso. Gracias, Prekriti, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias por hablar con nosotros y compartirnos un poquito tu visión del mundo. Y pues bueno, Un gracias a ustedes gustazo. por escucharnos. Gracias por invitarme a estar aquí y conversar contigo. Lo disfruto mucho. Así que, un gusto. Gracias. Y a ustedes, Vale.